Nosotras queremos ser libres, queremos vivir sin callar, sin escondernos. Queremos acabar con la violencia que provoca nuestro miedo. Nos queremos vivas, vivas y libres. Este viernes 25 de noviembre, como cada 25N, se conmemora o se reivindica el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha marcada en rojo en el calendario que ojalá no hubiera que celebrarse o conmemorarse, porque de celebración aquí hay poco, pero los datos hablan por sí solos. En lo que va de 2022 han sido asesinadas 38 mujeres, 5 de ellas en Castilla-La Mancha y una de ellas aquí muy cerca, en Tomelloso. Hoy queremos analizar un poco esta situación porque se podría hablar mucho de ello, y para ello me acompaño de tres representantes un poco de esta situación, de esta lacra, podemos decir, con Manuela Nieto Márquez, que representas a la delegación de la Consejería de Igualdad en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Buenas tardes. A Fátima Mondéjar, que siempre nos traes ese testimonio como directora y psicóloga de la Casa de Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Hola. Hola, buenas tardes. Y Ángeles Morayón, que siempre nos gusta desde el Centro de la Mujer, que como técnica de empleo y de empresas y como activa en todo el mundo feminista, que nos des un poco luz a esta situación que no levantamos cabeza, podemos decir. No. Los datos no hablan de levantar Sí, bueno, ya cabeza. que hablamos de datos y hablamos, esos son los datos que tenemos, ¿no? Que 38 mujeres en lo que va de año asesinadas. Sí, es verdad que son 38 mujeres, como bien hemos dicho, 5 en Castilla-La Mancha, lo cual, bueno, sorprende porque aun teniendo una red de centros muy importante, haciendo sensibilización y prevención en toda Castilla-La Mancha, pues aún así el agresor que quiere matar, pues mata y parece que es impune, ¿no? Entonces, bueno, a esto lo único que nos dice que tenemos que seguir trabajando, haciendo sensibilización, que la ciudadanía en general comprenda que esto es una violencia, que no es una cosa, que es una violencia, digamos, dentro de la sociedad, que afecta a toda la sociedad, que no es algo de dentro de puertas para adentro, que es algo que quieren volvernos a decir violencia intrafamiliar, aquí nadie tiene por qué meterse, y bueno, y también pues luchar contra ese negacionismo que hay ahora mismo, sobre todo en los jóvenes, que dicen que la violencia no existe, la violencia de parejas o entre parejas no existe, y es un tema importante porque esta mañana viendo datos, pues resulta que había un incremento del 70% en las denuncias de menores de 18 años, de víctimas menores de 18 años y bueno, de sus agresores, un incremento del 70% entre el 2020 y 2021. Son datos del INE, son datos oficiales. Sí, que no hay nada que cuestionar ahí, ¿no? Bueno, desde la delegación de la Consejería de Igualdad, ¿cómo se trabaja este 25 de noviembre? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues nosotros seguimos trabajando, como decía María Ángeles, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, apoyando la red de centros locales de la mujer, que hay 84, y en la próxima convocatoria vamos a tener hasta 87 centros locales de la mujer en todo el territorio de Castilla-La Mancha, y los recursos de acogida. Ahora mismo tenemos 15 recursos de acogida, se puso uno en marcha en plena pandemia, era una situación pues muy dramática de las mujeres que en plena pandemia y confinamiento estaban viviendo con sus agresores, y por lo tanto tuvimos que adecuar un recurso extraordinario que ahora se ha venido a ser un recurso estable dentro de la red de centros y recursos de acogida de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue apoyando a esta magnífica red de centros y recursos de acogida, que la verdad ellas como profesionales de lo mismo saben que en otras comunidades autónomas pues nos envidian de la magnífica red de centros y recursos que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Date cuenta que una mujer que viva en una población rural está atendida por las profesionales del Centro Local de la Mujer de referencia, y que además, si sufre una agresión y necesita un recurso de acogida, pues puede estar en un recurso de acogida en 2 horas, totalmente protegida y atendida, no solamente ella, sino sus hijos e hijas. Por lo tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha lo que hace es proteger estos recursos. Llevamos la convocatoria que salió el pasado martes. Hay un incremento presupuestario para nosotros bastante importante, de un 6%, como he dicho, y además que se van a incrementar 3 centros más locales de la mujer en Castilla-La Mancha.
y que desde el 2015 hasta ahora hemos hecho un incremento muy importante presupuestario de más de un 50%. Por lo tanto, para nosotros es vital. Luego tenemos otros programas que también para nosotros son muy importantes, como la atención psicológica a menores víctimas de violencia de género, el programa Contigo, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha, desde luego, la importancia la tiene en sus centros, en sus recursos y en las profesionales, que son magníficas y hacen una atención profesional y multidisciplinar muy importante para las mujeres y sus hijos e hijas. Y testimonio de ello es Fátima, eres la directora de, creo que la primera casa de acogida que hubo de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha. Fue la primera en Castilla-La Mancha y la tercera a nivel nacional. Fue una de las pioneras, ya llevamos 30 años y la verdad es que se hace un trabajo multidisciplinar, integral, para atender tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas. Bueno, que la pandemia supuso una situación diferente en cuanto a todo esto. Cuéntanos, ahora ya estamos en normalidad para mal, ¿entiendo? Sí, bueno, se produjo una situación en las casas de acogida un poco especial, porque bueno, si ya fue para todo el mundo duro estar encerrado en casa, pues convivir con familias totalmente distintas durante tanto tiempo, pues fue algo complicado un poco de gestionar. Lo que hicimos fue preparar muchas actividades y apoyar todo lo que pudimos a esas familias para que la situación en esa época tan vulnerable de sus vidas fuera un poco más fácil. Sí que es verdad que a ellas les afectó porque en esa situación de vulnerabilidad los mensajes tan pesimistas sobre el futuro de todo el mundo, pero especialmente en ellas, pues calaba de una manera pues más impactante. Entonces tuvimos que trabajar mucho ese desánimo que a todos nos afectaba, pero en esas situaciones a ellas aún más. Hablamos también, Ángeles, hablamos también de los niños, ¿no? Porque en esta situación quizás los más vulnerables son los hijos y las hijas, ¿no? Sí, están en una situación muy complicada, porque además ellos tienen más dificultades para gestionar lo que han vivido. Al fin y al cabo, en la mayoría de casos es su padre el que ha ejercido violencia contra su madre o incluso con ellos. O incluso de manera directa con ellos. En cualquier caso, han sufrido violencia de una manera más o menos directa. Y eso hace que tengan secuelas y en la mayoría de casos tengan que ser atendidos y atendidas. Hay un programa, como decía Manoli, específico para tratar las secuelas de esta víctima de esta violencia que han sufrido, y también trabajamos en los recursos de acogida a través de la madre, porque muchas veces el hecho de que su madre esté bien, de que esté tranquila, que esté segura, el que tengan hábitos saludables de higiene, de sueño, de alimentación, también es un factor de protección muy importante para que ellos mejoren muchísimo, y es muy llamativo como en las primeras semanas ellos disminuyen esa sintomatología que han desarrollado en ese tiempo que ha durado el maltrato. Desde los centros de la mujer, ¿qué se está viendo desde un poco la vuelta a la normalidad? La vuelta a la normalidad, bueno, dentro de que hubo normalidad, en el sentido de que el centro de la mujer siempre estuvo atendido todos los días del año, aunque siempre había un profesional de referencia en el centro, aunque el resto estábamos en casa teletrabajando, pero siempre había los atendíamos, fíjate qué difícil que era, que los atendíamos a través de la ventana, porque no podíamos dejarles pasar, pero a través de la ventana, o si ya se veía una cosa con mascarilla y todo eso, incluso se lo permitíamos, porque es que ellas necesitaban ese acogimiento y ese contacto, aunque fuera mínimo, con una mano enguantada, ¿no? Pero lo necesitaban así y se les atendió. Ahora hay atención presencial, continua como siempre. Bueno, de un día para otro puede estar en cualquiera de las áreas. Hay áreas que tienen mucho más, digamos, la agenda más cargada, como es por ejemplo el área psicológica o la jurídica, pero la social y la laboral de un día para otro siempre tienen, y en cuestión de violencia todas las profesionales estamos igualmente preparados para atender. Por eso es un centro de atención integral a víctimas. Se atiende a todas las mujeres, pero especialmente a las víctimas de violencia de género y a las más vulnerables. Bueno, hemos hablado de centro de la mujer, de casa de acogida, y tenemos un concepto nuevo que es un centro de atención integral de personas víctimas de violencia sexual, que se anunciaba hace poquito por el presidente del Gobierno regional. Sí, de atención de mujeres. A ver, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene un programa desde la legislatura pasada que se llama el programa Contigo, que también atiende psicológicamente a las mujeres que han sufrido una agresión sexual. Es un programa también pionero que puso en marcha el Gobierno regional tras la aprobación de nuestra ley del 2018 por una sociedad libre de violencia de género.
Ahora lo que presentó el presidente el pasado día 11 es la rehabilitación del edificio conocido como la Casa de la Cruz Roja aquí en Ciudad Real, que es un edificio muy emblemático para todos los que y todas las que vivimos aquí en Ciudad Real, para hacer un centro integral de atención de mujeres que sufren violencia sexual. Ahora mismo estamos en todo el proceso, como indicó el presidente, de la rehabilitación del mismo, que nos va a llevar a cabo todo el año 2023 y en el 2024 pues se pondrá este centro en funcionamiento de asistencia integral, pero qué duda cabe que hasta esa fecha estamos trabajando en los centros locales de la mujer, las profesionales con las mujeres víctimas de agresiones sexuales, y específicamente hay un programa de atención psicológica que se llama Programa Contigo. Que será este centro referente en la provincia, ¿no? Sí, es un centro, se va a abrir un centro en cada provincia de Castilla-La Mancha, aquí se va a abrir en la capital de la provincia, igual que en el resto de provincias, todos en edificios públicos, y se va a tener pues una asistencia integral de las mujeres víctimas. Bueno, decía Fátima que han pasado 30 años desde la apertura de esa casa de acogida. ¿Qué evolución se ha visto? Porque echando un poco ojo a la documentación para ponernos un poco al día, el caso de La Manada, de la multiviolación, fue en el 2016, ha pasado mucho tiempo, parece que no, ¿es verdad? Es que la pandemia nos ha trastocado los calendarios, nos faltan años. Y parece que hasta ese momento, pero claro, creo que se ponía más la vista en la víctima que en los agresores en este caso. ¿Supuso eso un punto de inflexión un poco a la mentalidad? Yo creo que esa mirada es necesaria y a veces no nos la planteamos, porque por ejemplo el 25 de noviembre, como bien has dicho, es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero parece que la violencia contra las mujeres es un problema que sufrimos las mujeres y olvidamos que es una violencia que sufrimos por parte de algunos hombres y sobre todo de un sistema machista que sustenta ese tipo de violencia. Yo creo que es necesario cambiar la perspectiva y empezar a nombrar a los maltratadores y a los agresores, porque al final parece que es una cuestión de las mujeres y que parece que es una responsabilidad de las mujeres solucionarlo. Es necesario que cada vez más prestemos atención a las causas del problema para conseguir erradicarlo. La educación es fundamental, eso lo sabemos también, pero también es evidente que tenemos que trabajar con los hombres. Bueno, con los que se dejen, porque ahora hay un negacionismo que parece que, como decía al principio, que los hombres no niegan la violencia, pero incluso mujeres. Porque a mí me han llegado a decir, no, es que todos los hombres no son malos, es que tal, o sea, hay que trabajar todavía mucho en el conjunto de la sociedad para que entiendan que es un problema social, que tiene un coste económico importante, que mirando, veía que en un informe del Instituto Europeo de la Violencia decía que son 30.000 millones lo que gasta España relacionada con la violencia. Hablamos de sanitarios, hablamos de procesos judiciales, de servicios asistenciales, todo lo que engloba el atender y ayudar a una víctima a superar pues la violencia que ha sufrido, y todo es un mucho coste. Entonces, como no tengamos apoyo de la sociedad... Hay un coste emocional y social, sí, claro, indudable, porque además la violencia, como comentábamos antes con los menores, se transmite intergeneracionalmente. Y muchas veces los menores que han sufrido violencia machista en sus casas son maltratadores y tienen muchas más posibilidades de desarrollar otros trastornos psiquiátricos, delincuencia, consumo de drogas, es decir, que son unos costes que al final termina afectando a toda la sociedad, es una sociedad en definitiva enferma. Tú también lo ves, ¿no, Fátima? Que ha habido algunas veces mujeres en la casa de acogida de Ciudad Real que habían estado su madre y sus abuelas. Sí. Yo las conozco. Sí, hay casos. O sea que es un drama, claro, que se generacional, porque si tú no lo detectas, si no se rompe esa cadena, pues si estás en un entorno familiar que no tiene tolerancia cero, sino que parece normal, que se abren a gritos, que haya ciertas conductas amenazantes, pues si no te das cuenta, vives ahí, crees que eso es entre comillas, lo normal. Entonces hay que romper eso y que salgan, que lo vean con perspectiva y que vean otra forma de vivir y que comprendan que lo que tenían era una vida con violencia y lo que pretendemos es que tengan una vida libre de violencia. Mirando datos de la campaña Juntas del Ministerio de Igualdad, dice que 1 de cada 3 mujeres ha sentido violencia
por parte de hombres a lo largo de su vida. Es un dato que te hace reflexionar. Tremendos. Desde que se contabilizan los asesinatos de mujeres, desde el 2003, son más de 1.300 mujeres asesinadas. Y como tú bien has dicho al principio de la entrevista, este año 38 mujeres asesinadas. Yo creo que son datos que nos tienen que hacer de remover como sociedad, como ellas han dicho. No es un tema solamente de mujeres, sino es un tema de la sociedad, que tenemos que pactar contra esa violencia de género. Muy importante el Pacto de Estado, donde todas las administraciones y toda la sociedad trabajan para erradicar la violencia de género y para prevenirla. Ahí también quiero ser positiva en un futuro, que es también trabajar desde la educación. Ellas lo han dicho, es muy importante. Por eso el otro día también nuestra consejera Blanca Fernández ponía en valor los planes de igualdad que se están desarrollando en los centros educativos y la formación específica que está teniendo el profesorado de Castilla-La Mancha. Yo creo que es muy importante que los chicos y chicas en los centros educativos pues trabajen la igualdad y trabaje también la erradicación de la violencia machista, la violencia que sufrimos las mujeres, y que el profesorado esté formado con estas herramientas. Creo que es un presente que va a mejorar, espero, el futuro de muchos de nuestros jóvenes que ahora mismo están en los centros educativos. Y bueno, ya para ir terminando, se habla de violencia a las mujeres, parece que pensamos en violencia sexual, pero hay violencia económica, hay violencia psicológica. Lo digo porque a lo mejor alguien no... De las manifestaciones, ¿no?, de la violencia. Sí. Pues, por ejemplo, la prostitución, la trata y la prostitución también es una manifestación de la violencia. La violencia simbólica, que se me acaba de decir, la mutilación genital femenina también es violencia, laboral, el acoso. Una cosa que he leído hoy, la ley esta última que ahora está tan de actualidad, la ley del sí es sí, el acoso callejero es un nuevo delito, se ha tipificado como delito. O sea, que el acoso callejero, que se vayan preparando los jaleadores. A ver, en Castilla-La Mancha ya, como antes creo que lo indicabas tú o mis compañeras, íbamos por delante, porque tenemos una ley del 2018 con otras formas de violencia, como estábamos aquí hablando, la violencia económica, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, las agresiones sexuales fuera del ámbito de la pareja. Todas esas violencias ya en Castilla-La Mancha, y las profesionales tanto de los recursos como los centros locales de la mujer ya estaban acompañando y atendiendo a esas mujeres. Por lo tanto, vamos en ese camino hacia adelante para que todas las mujeres que sufren violencia pues puedan ser atendidas y acompañadas. Y ya para terminar, siempre me gusta, de cara a la sociedad, a las personas del día a día, que por suerte o por no suerte hemos vivido un caso de violencia cerca, ¿qué mensaje, qué chip tenemos que cambiar o qué se puede hacer desde el resto de la humanidad? Venga, Ángel. Pues yo creo que lo que hay que decirles es que si conocen a alguien que sufre violencia, que se acerque al centro local de referencia, que los profesionales trataremos de ayudarlas y de hacerles entender lo que están viviendo y, por supuesto, darles toda la ayuda posible con todos los recursos que la Administración regional pone a nuestro alcance. Yo añadiría también pues, que se posicionen siempre en contra de la violencia machista y a lo mejor el introducir el lenguaje no sexista, el no tolerar bromas que cosifican a las mujeres, el tener esa conducta de ayuda hacia una mujer que vemos que le está pasando algo, el llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad si vemos que se está produciendo alguna agresión. Es decir, que como problema social también exige que no permanezcamos impasibles ante cualquier caso de violencia machista, y que además también tenemos que estar muy pendientes de que no pasen desapercibidas, porque muchas veces pues, el acoso callejero es violencia machista, por ejemplo, el no sentirte cómoda yendo por la calle también lo es, los celos también, es decir, que muchas veces se naturaliza la violencia machista, sobre todo en jóvenes, y tenemos que estar muy pendientes el control de las redes, del móvil, de no pasarlo por alto, en definitiva. No normalizar una situación que no lo es. De eso se trata, que la sociedad no permita esa violencia que sufre más de la mitad de la población, ¿no? Y que no es solamente un problema de nosotras,
sino de toda la sociedad, y que una sociedad democrática no puede tener a 38 mujeres asesinadas hasta la fecha de hoy, en el 2022 aquí en España. No podemos permitir eso y tenemos que no mirar hacia otro lado, sino estar con la víctima y desde luego denunciar al agresor. Quiero solamente añadir que es verdad que hemos estado hablando de mujeres, de 38 mujeres asesinadas, pero hemos olvidado que también hay 26 huérfanos menores de 18 años que también son víctimas, que las hemos dejado ahí un poco, pero porque nos centramos en el origen, en la principal víctima es siempre la madre, o la esposa, o la pareja, la mujer. Iba a decir, para terminar, lo de nos queremos vivas, pero nos queremos vivos también. Y libres. Y libres. Nos queremos vivas y libres. Y seguras. Pues Manuela, Fátima, Ángeles, que siempre lo digo, que no tengamos que hacer tertulias como esta y que el año que viene digamos que no ha habido ninguna. Si son necesarias, que las hagamos y no una vez al año. Muchas gracias. A ti. Hasta luego.